cuáles son las propuestas que Izquierda Unida llevamos en nuestro programa en torno a los servicios públicos, me gustaría hablar también sobre la financiación de los servicios públicos, pues es muy importante porque en muchas ocasiones todos decimos que estamos de acuerdo y que tenemos unos servicios públicos importantes y bien dotados, pero cuando hablamos de cómo se van a financiar, es más difícil. Y por último, me gustaría también brevemente repasar lo que Izquierda Unida hemos hecho aquí donde hemos estado, en los gobiernos o bien en el Parlamento, en la oposición, en relación con los servicios públicos. Paso ya, por lo tanto, ahora. En primer lugar, quiero empezar diciendo que el estado del bienestar, en cuyo marco se encuadran los servicios públicos, no es algo que se nos haya concedido a los ciudadanos. Y lo digo porque ahora parece que se nos trata como si fuéramos guajes, como si fuéramos críos y crías pequeños, que teníamos un juguete, que teníamos una serie de servicios públicos de prestaciones aseguradas, que ahora, de repente, se nos puede quitar. Pues no se nos ha concedido algo, no estamos hablando de que un monarca o un señor que se le haya ocurrido a él, magnánimo, haya decidido de repente que tenemos una serie de servicios, una serie de prestaciones. Al contrario, precisamente los servicios públicos hunden su raíz en la idea de que los ciudadanos, de que las ciudadanas, de que la ciudadanía tiene derechos, tiene una serie de derechos y para precisamente satisfacer esa serie de derechos están los servicios públicos, para dar respuesta a esos derechos. Y en otras sociedades, las sociedades occidentales, estaríamos hablando, es importante a veces pensar que no todo el mundo ni en todos los países viven en la misma situación que nosotros. Por eso digo de las ciudades, en los países occidentales, nos hemos ido dotando de un acuerdo en el que no ha estado exento de tensiones, de dificultades, y en el que han tenido un papel, a mi juicio o a nuestro juicio muy importante, las organizaciones de izquierda y los sindicatos. Nos hemos dotado de un acuerdo en torno a que hay un cierto nivel de vida que toda la población, todos los residentes, todas las personas que viven en ese país tienen que tener. Es decir, yo otro día hemos llegado de una manera muy simple, hemos llegado a un acuerdo de que no es tolerable que la gente no tenga para alimentarse, o no es soportable en esta sociedad que cuando una persona está enferma no tenga asistencia sanitaria, o que aquellos que han acabado ya, que están fuera ya del sistema productivo, no tengan una pensión que asegure en cierta medida su nivel de vida. Ese acuerdo, que no es un acuerdo que insisto que con tensiones, con problemas, pero ese acuerdo en estos momentos yo creo que creemos que está en ese acuerdo que hace, como decía, que el Estado se comprometiera, tuviera, como decía antes, que prestar una serie de servicios a la ciudadanía, en sectores importantes, en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, con un sistema público de pensiones, y que a su vez el Estado recaudara, por lo tanto, parte de la renta y de la riqueza de la ciudadanía a través de los impuestos para después revertirlo en la ciudadanía. Ese acuerdo es un acuerdo en el Estado español frágil en estos momentos. El Estado de bienestar, tal como lo conocemos, que evidentemente no se ha desarrollado de la misma manera en todos los sitios, que, como decía antes, en el Estado español ha sido especialmente frágil y hemos alcanzado algunos niveles del Estado del bienestar muy tarde, desde el 75, ha sufrido ataques enseguida, casi inmediatamente. Ya en los años 90 asistimos a los primeros ataques a este sistema. Eran años, si recordáis, en los que se volvía a decir que, por ejemplo, era mejor pagar unos impuestos, nos decían los asalariados que éramos mejor, o pagar unos impuestos, tener el dinero en nuestro bolsillo y entonces con ese dinero poder optar, por ejemplo, por la enseñanza privada o por la sanidad privada. O fueron los años, si os acordáis también, de aquellas oleadas en las que se nos decía que teníamos que contratar un plan de pensiones privado porque, por supuesto, la pensión pública no nos iba a alcanzar. Esos ataques, esa dinámica en la que se decía también que cuanto menos impuestos pagábamos era mejor, incluso era más progre, más marxista, tuvo como consecuencia
hacer negocio de los servicios públicos, y el negocio, por lo tanto, sabemos que en ese caso se rige por una máxima, que es la obtención del máximo beneficio. Punto. Nosotros vamos, como digo, a defender los servicios públicos más y mejores. Y lo hacemos porque entendemos que los servicios públicos son un factor de igualdad, de cohesión social y de solidaridad. Porque consideramos, nos parece imprescindible y nos parece necesaria una buena red de servicios públicos porque es el instrumento esencial para mejorar la calidad de vida de las personas y de satisfacer, evidentemente, las necesidades básicas de la sociedad. En nuestro programa, que no es objeto hoy de análisis de cada una de las propuestas, evidentemente, porque sería una cosa mucho más prolija y seguramente sería más aburrida, pero en todo caso voy a enumerar algunas cosas. En nuestro programa, evidentemente, apostamos por la escuela pública como garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad. Creemos que se debe asegurar que esa escuela pública debe de contar con una financiación adecuada y proponemos también la reducción progresiva de los conciertos educativos. Nos pronunciamos en defensa del Sistema Nacional de Salud y en contra de híbridos como son en estos momentos la gestión a través de fundaciones de los hospitales y estas cosas. Y creemos también, reivindicamos una sanidad libre del copago y planteamos acabar con los déficits de profesionales sanitarios. Planteamos, el otro día cuando preparaba esto, veía por ejemplo en la prensa que aquí en concreto en la Alcamocha, por parte de los vecinos, se pedía que el centro de salud pues, hubiera más dotación de personal, un centro de salud en esta línea. Digamos también un servicio público, o un sistema público, de servicios sociales, que sea un referente para la promoción y la protección de las personas cuando se encuentran en una situación de mayor debilidad. Defendemos también, igual que hemos hecho en concreto en Asturias, un salario social, una prestación económica que cubra al menos las necesidades mínimas de las personas cuando no tienen ya ningún otro tipo de ingresos. Exigimos en ese sentido, antes de hacer referencia en concreto a eso, en relación con la ley de autonomía y atención a las personas en situación de dependencia, que particularmente conocemos como ley de dependencia, pues en ese caso exigimos que se la dote de financiación adecuada y desde luego nos pronunciamos en contra de las demoras que en estos momentos se están produciendo y también estamos a favor de la prescripción de servicios por encima de las prestaciones económicas. Efectivamente, después defendemos, como no puede ser de otra manera, ya hice referencia antes, un sistema de pensiones como mecanismo de redistribución de la riqueza. Creemos que las pensiones no solo no se tienen que congelar, como ha sucedido, sino que es necesario revalorizarlas, al menos el IPC y por encima del IPC en el caso de las pensiones más bajas. Defendemos el acceso a la vivienda como derecho y exigimos también la dación en pago. En definitiva, no voy a seguir desgranando más cosas, queremos también unos servicios públicos eficientes, de calidad y participativos. Y claro, esto queda bien, seguramente, además,
UTN y estas cosas, el sindicato de técnicos, es decir, en el lenguaje sindical al que yo conozco en parte porque me he dedicado durante bastante tiempo, el sindicato amarillo, dice, cifraba en 245.000 millones de euros el dinero que escapaba del control de Hacienda. Si algo de ese dinero consiguiéramos recaudar parte de ese dinero, probablemente podríamos contar con mayor financiación para los servicios públicos. Creemos también, y así lo planteamos en nuestro programa, que es preciso eliminar las rebajas fiscales para las rentas más altas. Eso que decimos siempre que pagan más Hacienda. En concreto, nos parece que es preciso subir el tipo máximo del IRPF para las rentas superiores a 60.000 euros, pasando del 43 al 45. O que también llevamos en nuestro programa añadir un nuevo tramo con un tipo del 50% para los que ingresan más de 120.000 euros. Y también planteamos que se recupere el tramo que pagaban las grandes empresas en su impuesto de sociedades, pasando del 30 al 35%. No me voy a extender sobre todas estas medidas, que podría ser potenciales, pero que nos pongamos aquí ahora a enumerar cifras y cifras y ganamos como voy, de seguro que ya lo veis. Bueno, voy a correr entonces esta segunda parte. Planteamos también, por supuesto, que haya un impuesto especial sobre los beneficios de los bancos en las cajas o que se derogue la legislación fiscal que favorece a la SICAV. Creemos también que, al menos mientras dure esta situación de crisis, es preciso limitar, por ejemplo, el sueldo de los altos ejecutivos de las grandes empresas y de los bancos. Hay otra serie de medidas de este tipo en nuestro programa. Antes, y con esto voy a ir acabando ya, decía que probablemente en este contexto electoral la mayoría de las organizaciones, de las fuerzas políticas que concurran a las elecciones, pues no van a decir que van a recortar profesores o que va a haber una reducción en el número de profesionales de la sanidad. Ni siquiera van a decir que van a bajar las pensiones. No es el momento en general de decir estas cosas. De hecho, yo creo que estamos viendo ahora parte del desafecto de nuestro campo de bastantes personas en relación con la política es precisamente por estas cosas, porque en ocasiones, en estos marcos y en estos momentos se dicen unas cosas y después, transcurrido, y cuando el ciudadano o la ciudadana deposita su voto, al día siguiente se hacen otras diferentes. Por lo tanto, quiero acabar mi intervención diciéndonos que, y poniendo algunos ejemplos en la práctica, de que diciéndonos que nosotros cumplimos lo que decimos. Es decir, que cuando hemos tenido ocasión, y estoy dando cuenta porque no encuentro la hoja de memoria de todas maneras, que cuando hemos tenido ocasión y hemos tenido responsabilidades de gobierno, ejemplo, en este caso, el gobierno del Principado de Asturias o el Ayuntamiento de Gijón u otros ayuntamientos, hemos puesto en práctica, en la medida que hemos podido, estas medidas. Es decir, por ejemplo, en la comunidad autónoma, como supongo que sabéis, nuestra responsabilidad en la última legislatura, en concreto, fue la gestión de la Consejería de Medio Rural y Pesca y de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda. En esta última consejería que ha tenido toda la responsabilidad en la puesta en funcionamiento del sistema de la ley de dependencia y todo lo relacionado con el salario social, a lo largo de estos años, por ejemplo, la financiación que desde esa consejería se hizo a los ayuntamientos para la red básica de servicios sociales entre el 2008 y el 2011 creció en un 34,7%. En ese momento, durante esos años, también se crearon una serie de residencias públicas, de residencias y centros de mayores, que además, la entrada de Izquierda Unida en el 2008, precisamente en el gobierno de Asturias, significó que un proceso que se estaba iniciando, que era, a pesar de que se construyan, que eso sucede con mucha frecuencia, a pesar de que se construya un equipamiento y sea de titularidad pública, su gestión, el día a día, se encomienda a empresas a través de contrataciones de servicios. Pues eso es algo que nosotros pusimos voto durante esos años y planteamos que las residencias que se fueran construyendo
que en estos momentos está llegando a muchísima más gente cada vez. Quiero poner eso en comparación con los 400 euros que el gobierno del Estado concede durante tiempo limitado, exclusivamente, frente a la situación que tenemos los asturianos y asturianas, que ha sido, insisto, no en esta legislatura, sino en la anterior, una propuesta de Izquierda Unida y que nos hemos encargado de gestionar desde la Consejería de Servicios Sociales. En fin, voy corriendo ya. Estoy hablando de cuándo gestionamos, estoy hablando también de cuándo nos toca muchas veces, es verdad, estar en la oposición. Probablemente, después de 20 de enero, nos toca estar en la oposición. Si de momento no creemos que seamos un sitio que nos espere. Pero cuando estamos en la oposición, también defendemos los servicios públicos, también en esos momentos participamos en la